2023, Antonella recibió un trasplante de médula. El donante fue su hermano Juan Manuel y La Opinión Austral vino hasta su hogar para que nos cuente un poco cómo ha sido todo este proceso. Antonella, ¿cómo llegan al diagnóstico que luego se resuelve un poco con el trasplante? Bueno, yo en principio fui diagnosticada el año pasado, cuando luego de una serie de signos y síntomas tuve que ser derivada al hospital regional, donde quedé internada por 2 días más o menos, donde finalmente tuve que ser derivada de urgencia a Buenos Aires, donde me retomaron bastantes estudios. Por una semana estuve completamente aislada de la gente, no podía recibir visitas porque estaba en condiciones como neutropénica, donde mis defensas estaban muy bajas, al igual que mis otros factores de la sangre. Y finalmente, luego de todas las series de estudios, fue diagnosticada con aplasia medular severa, una condición en la que la médula deja de producir los factores de la sangre, tales como glóbulos blancos, plaquetas, hemoglobina, y esto tiene su gravedad principalmente en la... más que nada, su gravedad principalmente es por la condición, donde mi cuerpo no produce sangre, entonces no llega a los órganos, no llega al organismo, no produce oxígeno, y así fue. ¿Cuáles fueron los síntomas que vos empezaste a presentar que se empezaron a dar cuenta que algo no estaba funcionando bien? Bueno, yo el síntoma principal que tuve fue una hemorragia, donde esto no paraba debido a la cantidad de plaquetas que tenía en ese momento. Luego fueron, por ejemplo, fatiga, cansancio extremo. Yo soy una persona súper deportista, muy activa, donde realizaba más o menos 3 veces a la semana ejercicio, otras 2 más por el colegio, y yo me empecé a cansar, por ejemplo, de tender mi cama o de hacer cualquier actividad mínima. Esto al principio me resultó raro, pero bueno, fue los principales síntomas. Luego fue las palpitaciones, donde yo sentía yo escuchaba mi corazón latir demasiado rápido, al igual que cuando me cansaba sentía las palpitaciones en la cabeza que me saturaban. Ya como un agotamiento muy intenso. Sí. Y bueno, realizan el diagnóstico, hablan con tus papás, y ¿cómo sigue esto después del diagnóstico? Después del diagnóstico principalmente me explican cómo es que fue todo. Me explican que fue un caso idiopático, que es decir, que no se dio por causa ni razón alguna, es decir, que despertó en mi cuerpo, la médula dejó de producir repentinamente y esto ya no se podía revertir. Y después siguieron con lo que sería el tratamiento, que sí o sí mi tratamiento sería con un trasplante de médula, ya que no había vuelta, ya no se podía revertir con nada. Y ahí llega justamente Juan Manuel, porque sabemos que los donantes en realidad puede llegar a ser una persona que totalmente desconocida, pero por ahí los primeros a los que se les hace la compatibilidad, la prueba de compatibilidad es a los familiares. ¿Cómo tienen esa conversación? ¿Cómo te tomás vos también lo que le estaba pasando a tu hermana? No, bueno, al principio, los primeros días era como que no caía que estaba pasando, lo que se estaba dando ahí. Y si bien me habían contado que podía llegar a ser compatible, pero no tenía, por así decir, no creía que iba a ser 100% como se dio. Yo pensé que iba a ser o mi papá o mi mamá. Y bueno, y después el día que me lo dijeron fue un alivio por parte de saber que mi hermano se iba a curar. ¿Y en qué consistió la prueba para ver la compatibilidad? Y la prueba fue una muestra de sangre, si no me equivoco, que se hacía y a los tantos días, no sé, no me acuerdo bien, te llegaban los resultados del examen y te decían si eras compatible o no. Y Antonella, para vos, el saber de que por ahí la respuesta estaba a la posibilidad de sanar estaba ahí nomás, ¿cómo lo recibiste eso? No, fue totalmente una sorpresa. El hecho de saber que mi hermana es genéticamente compatible a mí me resultaba súper loco, y también el hecho de recibir una cura, ya que llevaba meses con la enfermedad donde me sentía muy mal y vivía a base de transfusiones directamente. ¿Cuánto tiempo estuviste internada, desde esa derivación hasta que dicen, ok, podemos hacer este trasplante, tenemos al donante? Estuve internada en el hospital militar durante más o menos 2 o 3 meses, donde me derivan al hospital italiano, donde me realizan el trasplante, y estuve más o menos un mes hasta la recuperación, o sea, desde el trasplante hasta la recuperación.
Y ese día del trasplante, ¿cómo lo viviste? ¿Qué es lo que recordás? Lo que recuerdo fue, llega la doctora, unos días anteriores, disculpa, a mi hermano le realizan el trasplante, donde le sacan las células madre y 2 días después me realizan a mí el trasplante. Llega la doctora y ya lista para transfundir la médula y fue, yo estaba rodeada más o menos de cinco doctoras y la principal era la que realizaba el trasplante. Yo me tomaban la presión y estaba totalmente monitoreada y el trasplante duró aproximadamente 14 minutos, donde fue rapidísimo ya que la cantidad que le sacaron a mi hermano era perfecta, porque generalmente cuando te realizan cuando vos vas a donar las células madre no se da el caso de que sí o sí te sacan las células madre. Tarda mucho tiempo en el que esto centrifugue por la sangre, entonces no se da la cantidad específica, pero mi hermano, por ejemplo, sacó el doble de lo que tenía que sacar, o sea, lo que yo necesitaba, entonces eso permitió que mi trasplante sea mucho más rápido que lo normal. Y digo, posterior a esos 14-15 minutos que duró la operación, seguramente viste a tu familia, pudiste hablar con ellos. Una vez que te despertaste, que te imagino que estabas con anestesia. No, yo viví todo, yo estaba directamente en la habitación. Ellos me realizaron ahí, me infundían, desde el catéter me infundían la médula. ¿Y eso cómo lo viviste, esos minutos? No, totalmente tranquila. ¿Tranquila? Sí, tranquila, charlaba con los doctores, no, les iba preguntando. Okay. ¿Cómo fue para vos, Juan Manuel? Porque en realidad uno a veces, por no conocer los detalles, muchas veces cuando se habla de trasplante, sea de médula o de órgano, se piensa que es algo muy complejo, peligroso. Digo, hay muchos como prejuicios y bueno, es interesante también que vos como adolescente hayas tenido esta posibilidad y también compartir, ¿no?, con la gente de qué manera uno puede ayudar a un ser querido o a una persona totalmente desconocida. ¿Cómo viviste vos esa posibilidad? Porque suena muy simple, pero ha sido muy importante. No, ni bien te terminan de decir los resultados de quién es compatible o no, se le da una charla al que es genéticamente compatible y le explican cómo va a ser la opción, por así decirlo, las alternativas, que en su momento que me dijeron eran dos. Una era entrar, que me dormían y ahí era que iban sacando, pero esa era la que se usaba antiguamente y está después la que se usa actual, que era que yo estaba acostado en una cama y de un lado me sacaban la médula, lo que necesitaban, y por otro lado me devolvían lo que tipo era mío, por así decirlo. Y bueno, yo en su momento prefería sinceramente dormirme porque como no sabía bien cómo iba a ser el tratamiento, pensé que era mejor estar dormido y no sentir nada y despertarme y ya que haya pasado todo, como si fuera un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, después terminé eligiendo la segunda opción y me resultó bastante cómodo. Estuve con mi papá, que me acompañó durante el proceso, y fue muy tranquilo. Bueno, Antonella, estamos igual acá porque vos querés contar tu experiencia, querías contar tu historia porque por ahí sentías de que no es, por ahí entre los adolescentes, no es algo de lo que se habla mucho. Sí, a mí me pasó que, por ejemplo, en el momento que yo estaba en el hospital, teníamos totalmente desconocimiento por parte de mi familia y yo no sabíamos desde qué era la enfermedad hasta qué podía pasar. Esto generó mucho que tuviéramos miedo, estemos confundidos, entonces principalmente quería hacer la nota para que esto se pueda brindar conocimiento a gente que no lo sepa, que no sabía inclusive de esta enfermedad, como pasó al principio. Yo inclusive no sabía que existían enfermedades que se ven en la médula, más allá de la leucemia o cáncer, pero principalmente yo desconocía totalmente esta enfermedad, pero bueno, fue un proceso que también me sirvió de ayuda para aprender y aprender este punto de vista desde el hospital, que es completamente desconocido y mucha gente está con sus familiares, lo pasa mal, pero después se curan y eso creo que es lo más bonito de eso. ¿Cuándo te pudiste reincorporar a tu vida diaria, al colegio, a tus actividades? Bueno, esto fue más o menos en octubre, noviembre. Yo vuelvo acá a Río Gallegos en enero, donde me reincorporé al colegio en febrero. Yo pude hacer vida normal, lo único que tengo
sigo con medicamentos. Yo tomo alrededor de entre 10 y 15 pastillas por día, pero ya estoy totalmente acostumbrada a lo que era al principio. Y nada, más allá de eso, por ejemplo, con la actividad física también tengo que tener cuidado porque a comparación de antes yo me canso un poco más rápido, pero nada fuera de lo normal. Y el diálogo justamente con amistades o con compañeros, compañeras del colegio, ¿cómo ha sido sobre el tema? Porque seguramente esa ausencia tan larga fue surgiendo, ¿no? ¿Qué era lo que te iba pasando? Sí, principalmente yo tenía mucha curiosidad por saber lo que estaban pasando, por saber lo que yo estaba pasando, y luego que también era mucho que esta enfermedad, al generar desconocimiento, también genera desinterés, porque a alguien no sé si le interesa mucho saber de algo que no pasa o que no le pasó a algún familiar. Entonces también con mis compañeros era eso, de que no sabían lo que era y tampoco como que les interesaba saber mucho más allá de que les explicar. Pero era como muy desconocido, Sí. esa posibilidad. Y en tu caso, cuando le contaste a tus amigos o a tus compañeros que habías tenido que, no sé, haber hecho una pequeña intervención de salud para ayudar a tu hermana. Al principio era como estaba muy restringido, tipo, lo que estoy, por ejemplo, diciendo ahora, en su momento no lo podía decir nada porque era tipo muy reservado para mí. Y en el momento que yo llego y les cuento todo fue como bastante impactante para ellos creerlo, que haya pasado todo eso en tan poco tiempo y que justo yo haya sido el que tomó un papel tan importante en el tratamiento. ¿Cambió la relación entre ustedes? No, sigue siendo igual. Yo ahora a mi hermano le tengo muy alto desde que sea mi héroe, que salvó mi vida. Es súper. ¿Qué les gustaría decirle? Yo estoy pensando en los adolescentes, pero en realidad esto nos sirve a todos, más allá de la edad, ¿no? Respecto a esta posibilidad de que nos pase a nosotros o a un ser querido, pero bueno, podemos ayudar a cualquier persona, registrándonos incluso como donantes de médula, ¿no? ¿Qué les gustaría por ahí compartir desde su experiencia con la comunidad? Y que al principio van a tener miedo porque no saben lo que están pasando y no saben lo que se viene, pero que todo se va a dar, tipo, las cosas se van a solucionar, todo tiene un final feliz, por así decirlo. También que es un proceso de aprendizaje, porque uno, si bien le puede pasar a cualquier persona, a mí como también se me dio de este caso idiopático, también le puede pasar a cualquier persona, como me pudo pasar a mí, a mi hermano, y también hay que generar ese interés en el conocimiento de que las personas conozcan esta enfermedad para también saber a dónde recurrir, qué tratamientos hay, y no siempre centrarse en eso, en lo malo de la enfermedad, digamos, si la persona puede llegar a morir o lo mal. Es más que nada eso, de simplemente registrarse, que solamente te sacan sangre y de esa persona de esa forma puedes salvarle la vida a una persona. Algo tan importante como donar sangre, nada más. ¿Qué te gustaría decirle a tu hermano? Hoy en día me gustaría decirle a mi hermano que es una persona de la cual estoy súper orgullosa y que lo amo con mi corazón y con mi vida, y que es una persona que la considero totalmente importante desde el momento que nació hasta el momento en el que dio vida en vida. La Opinión Austral, 65 años de identidad santacruceña.